Hola, en este video vamos a explicar el informe número 6, la ley de Hooke. Esta práctica tuvo como objetivo comprobar de manera experimental la relación entre la fuerza aplicada a un resorte y la deformación que éste sufre, además de analizar cómo cambia su comportamiento cuando los resortes se combinan en serie o en paralelo. Una breve explicación del cuestionario es que los cuerpos elásticos son aquellos que al ser deformados por una fuerza externa pueden recuperar su forma y tamaño original una vez que la fuerza deja de actuar. Un ejemplo, pues, es el resorte o una banda elástica. Por otro lado, los cuerpos inelásticos, que no vuelven completamente a su forma inicial. Una parte de la energía aplicada se pierde en forma de calor o de formaciones permanentes. Un ejemplo sería una plastilina o una pelota de goma blanda. La ley de Hooke establece que la deformación de un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Mientras el material no supere su límite elástico, matemáticamente se expresa así, que es fuerza igual a constante por delta de X, donde la F pues, es la fuerza aplicada, K la constante y delta de X es el alargamiento. Si se representa la fuerza frente al alargamiento en una gráfica, tenemos una línea recta que pasa por el origen. La pendiente de esta línea representa la constante K, que nos indica qué tan rígido es el resorte. A mayor constante, mayor fuerza se necesita para estirarlo. Ahora con la explicación de la primera tabla. Bueno, en esta tabla el resorte 1 tuvo una longitud inicial de 0,18 metros. Con masas de hasta 2 kilogramos, los alargamientos variaron entre 0,4 metros y 0,14 metros. Las constantes elásticas calculadas oscilaron entre 122 y 243 newtons sobre metro, dando un promedio de 157.46 más o menos 32.35 newtons sobre metro. Y por regresión lineal, pues el valor ajustado fue de 70.5 newton sobre metro. En la tabla 2 tenemos que para el segundo resorte la longitud inicial fue de 0.17 metros. Con las mismas masas, los alargamientos fueron menores desde 0.05 hasta 0.05 metros. Esto demuestra que este resorte era más rígido y el valor promedio de la constante fue de 721.34 más o menos 685.97 newton sobre metro, y de regresión lineal se obtuvo 413.77 newton sobre metro. Pues en conclusión, esta primera parte, los experimentos individuales mostraron que cada resorte tiene una constante de elasticidad diferente según su material y tamaño. En la segunda parte del laboratorio trabajamos con sistemas formados por dos resortes. Primero los que se conectan en serie, que es uno seguido del otro, y después en paralelo, es decir, los dos sosteniendo la misma masa. En la tabla 3, la configuración en serie, la fuerza es la misma en ambos resortes, pero la deformación total es la suma de las dos deformaciones individuales. En los datos obtenidos, los alargamientos totales fueron mayores de hasta 0.14 metros y la constante promedio fue de 147,42 más o menos 85.61 newton sobre metro, con una regresión de 21.32 newton sobre metro. Esto significa que el sistema en serie se deforma más fácilmente, ya que su constante total es menor. En el procedimiento de la tabla 4,
Pues en ese caso, ambos resortes tienen la misma deformación, pero la fuerza se divide entre las dos, por lo que la constante se obtiene con la suma de la constante 1 pues, más la constante 2. Los resultados muestran que el sistema en paralelo soportó más fuerza con menor deformación. La constante promedio fue de 1133.35 más o menos 629.34 newton sobre metro y por regresión se obtuvo 333.2 newton sobre metro. Esto demuestra que al combinar resortes en paralelos el sistema se vuelve mucho más rígido. En las preguntas de control tenemos que primero la pendiente de las gráficas f versus delta de x representa la constante de elasticidad del resorte. Entre mayor sea la pendiente, más rígido es el resorte, porque necesita más fuerza para producir el mismo alargamiento. En la segunda de las dos configuraciones, la que soporta más fuerza es la de paralelo, porque cada resorte ayuda al otro a soportar el peso. En cambio, la configuración en serie se alarga más ya que ambos resortes se estiran bajo la misma fuerza. En el laboratorio se observa que la gráfica de la ley de Hooke es lineal al principio, pero si el resorte se estira demasiado y se pasa del límite elástico, la línea deja de ser recta y el material se deforma permanentemente. En conclusiones finales, se puede concluir que la ley de Hooke describe correctamente el comportamiento de los resortes dentro de su límite elástico. En todos los casos se comprobó que la fuerza y la deformación son directamente proporcionales. También cada resorte tiene su propia constante de elasticidad que depende de su material, grosor y longitud. También pues se comprueba que los resortes en paralelo son más rígidos y soportan más peso, mientras que los resortes en serie se deforman más fácilmente. En general, esto nos permitió aplicar la teoría de ley de Hooke en situaciones reales y comprender cómo se comportan los cuerpos elásticos frente a distintas fuerzas. Gracias.